Bendiciones. Día 18 de estos 21 días de ayuno y oración. En esta oportunidad con el tema el discipulado. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Y dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean, es un mandato de Jesús, hacer discípulos. La palabra discípulos viene del griego matetes, que significa aprendiz, estudiante, principiante, es decir, alguien que aprende de alguien. Es importante que podamos entender este mandato. A Jesús se le conocía como rabí, es decir, maestro, porque él enseñaba. Y de esa manera es que él también dice: así como yo les he enseñado, enseñen también ustedes a otros, que guarden todo lo que les he enseñado. Es un mandato de Jesús. Y evidentemente en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de esto, pues se conoce a todos como discípulos, y la iglesia entiende muy bien el concepto. Por eso es que quiero que me entiendas esto más yendo al libro de los Hechos capítulo 6 verso 2. Ahí acompáñame en tu Biblia, Hechos capítulo 6 verso 2. Dice la palabra de Dios. Ahí como subtítulo dice: elección de los 7 diáconos. Conocemos la historia, pero entre líneas ve lo que dice en el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces escogieron a los 7 diáconos. Pero dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, porque así se conocían entre ellos, porque era el mandato de Jesús que hicieran discípulos. Y encontramos a lo largo de toda esta historia de la iglesia muchas veces esta palabra de discípulos. También lo encontramos en Hechos 9, capítulo 36. Más adelante, acompáñame en la palabra de Dios. Y dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días enfermó. Se la conoce a Dorcas como discípulo, y ella dice que enfermó. Y luego en el verso 38 dice: y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, a todos se les conocía como discípulos. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y bueno, y ahí experimentaron milagros. Pero donde quiero que pongas énfasis es que se dirigen ven a Dorcas como discípula. Muchos se enteran de que está enferma y finalmente muere, y tienen que llamar a Pedro. Y dicen: los discípulos van y buscan a Pedro. Cuando Pablo llega a ser ciego y por mandato de Jesús tiene que ir a Damasco, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 10, que ahí iba a encontrar a Ananías. ¿Y cómo menciona a Ananías? Como el discípulo Ananías. Y es el discípulo Ananías quien le sana a Pablo. Luego Pablo convertido, eso lo encontramos también en Hechos capítulo 9, verso 26, quiere ir a Jerusalén a declararse que es cristiano, y entonces dice, él quiere ir a los discípulos. Cristiano es creer en Cristo, creer en Jesús, pero el mandato es que seamos discípulos, que hagamos discípulos. Por eso Jesús en el libro de los Hechos, al comienzo, en el capítulo 1, dice: id y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hay un mandato de ser discípulos. Hermanos, estoy seguro que
algo que vamos a dar cuentas delante del Señor es de cómo estamos llevando adelante nuestra vida, nuestra carrera como cristianos en los propósitos de Dios en cuanto al discipulado. Qué importante que esto pueda estar en nuestros corazones. En esta preparación de estos 21 días, el Señor se está revelando cada día a nosotros y el Espíritu Santo nos trae recuerdo de esta gran misión de hacer discípulos. No puedo dar aquello que no tengo. Tengo que ser enseñado para poder enseñar. Pero es importante tenerlo presente. Esto no es para algunos, es para toda la iglesia poder hacer discípulos. Enseñarles no solo con la palabra, sino con el testimonio. Los discípulos, nuestros discípulos tienen que ver en nosotros la Biblia misma, Jesús en nosotros como testimonio de lo que Jesús y el Espíritu Santo están haciendo en nuestras vidas y con autoridad poder enseñar. Esto es para todos. Cuando hemos hablado de los grupos pequeños, no hay mejor lugar que poder hacer discipulado en grupos pequeños y entonces poder enseñar y tener discípulos y dar de nuestro tiempo para preparar un tema, para poder enseñarles, para poder aclarar sus dudas y estar con ellos. Son nuestros hijos espirituales. Yo quiero exhortarte, tú que me estás escuchando, no importa si quizá tú estás diciendo, pero no tengo, yo no sé enseñar, no creo que pueda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una elección, es un mandato. Tienes que hacerlo. Dios te va a ayudar. Que podamos reflexionar en esta palabra. Y si estás todavía en los comienzos de aprender, tiene que ser un objetivo tuyo tener discípulos. Que Dios te bendiga y recibe esta palabra. Hermanos, debemos de estar velando, cuidando al Espíritu Santo en nosotros, cuidando el amor de Dios para poder dar de aquello que hemos recibido. Que Dios te bendiga, tengas un día de victoria. Quiero orar un momento. Padre, gracias Señor por esta palabra que tú nos estás dando, que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que puedas estar tocando ahora mismo cada corazón, cada vida, para que recuerden lo que tú nos has mandado. Ir y hacer discípulo a las naciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.